Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de 13 Costa Rica Noticias de este martes 22 de febrero. Eiser Chacón Cordero les saluda. Les recordamos que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, las cuales usted observa en pantalla. Sin más demora, los invito a ver nuestros titulares. Un funcionario municipal y otro del Banco de Costa Rica figuran entre los detenidos durante los allanamientos realizados este martes como parte de una investigación por el presunto delito de legitimación de capitales. Los niños de 5 años en adelante podrán vacunarse contra la COVID-19 a partir de este miércoles. La lista de centros educativos que no pueden regresar a la presencialidad aumentó de 13 a 18. Pese a tener rellenos, planes de manejo y reciclaje, la basura en Costa Rica sigue siendo una piedra en el zapato para los gobiernos. Se lo mostramos en la segunda entrega del reportaje de la periodista Andrea González. 7 de la noche con 2 minutos, vamos al detalle de las noticias. Según la Procuraduría General de la República, el proyecto de objeción de conciencia e ideario genera algunas dudas de constitucionalidad, por lo que le solicitan a los diputados hacer una revisión minuciosa de algunos artículos específicos. Nuestro compañero David Roversi nos cuenta cuáles artículos y por qué. Muy buenas noches, David, adelante. Buenas noches, Eiser, y a los que nos siguen a través de 13 Costa Rica Noticias. Así es, este polémico tema pues vuelve a generar mucha controversia con respecto a las opiniones que genera. Como usted lo dice, en esta ocasión la Procuraduría General de la República indicó que pueden existir inconstitucionalidades en 3 de los artículos, el 4, 5 y 6 específicamente. ¿Qué es lo que dice la Procuraduría? No se refiere totalmente al texto como tal, que recordemos es sustitutivo y que ya avanza en el plenario al punto de que pues va a estar tratándose por los diputados en el pleno legislativo posiblemente esta o la próxima semana. Pero vamos a ver qué se dice desde la Procuraduría General de la República. Con 6 votos a favor y 2 en contra, la Comisión de Gobierno y Administración acaba de aprobar el proyecto de objeción de conciencia e diario que presenté hace más de 20 meses a la corriente legislativa. Es un proyecto que trae una cláusula más profunda que la aprobada en el texto de empleo público, que solo aplica para los funcionarios del gobierno y que protege a los que creen y a los que no creen. Es decir, se constituye en el proyecto más vanguardista en la protección de los derechos humanos de absolutamente todos los costarricenses. Estamos seguros que apoyar este proyecto es pensar en el bienestar de todos y que quien lo ataque de aquí en adelante será porque quiere legislar solo para unos pocos. Con estas palabras, el diputado independiente Jonathan Prendas celebraba la semana anterior el avance del polémico proyecto de ley de objeción de conciencia e ideario al plenario legislativo. Sin embargo, esta iniciativa aún sigue generando dudas. Una de estas es expresada por la Procuraduría General de la República, quien asegura que inclusive al texto sustitutivo se le adicionaron algunos puntos que no existían anteriormente. El abogado del Estado considera que hay 3 artículos específicos, el 4, el 5 y el 6, que deberían ser mejorados por un tema de técnica legislativa o de constitucionalidad. En uno de estos temas que en efecto genera estas dudas de constitucionalidad, según la Procuraduría, es la posibilidad de que un patrono, ya sea del Estado o privado, indique si hay o no objeción de conciencia. Que el proyecto somete a la voluntad de los jerarcas institucionales o de los dueños de las empresas, somete a la voluntad de ellos la determinación de si existe o no objeción de conciencia. Y en nuestro criterio, al tratarse de un derecho que sale del fuero interno de la persona, ¿verdad?, de sus convicciones morales, filosóficas o religiosas, es un derecho fundamental, personalísimo, que no puede ser sometido a la valoración de un jerarca o de un dueño de una institución privada. Otro de los temas discutidos por la Procuraduría fue la objeción de conciencia institucional, el cual ha sido aplicado en otros países, sobre todo en el ámbito privado, pues según esta opinión que emitió el procurador,
En la función pública esto no debería ser permitido. Estamos advirtiendo que se trata de una posibilidad que no debe ser permitida en instituciones públicas que brindan servicios públicos. ¿Por qué? Porque el derecho a la objeción de conciencia debe ser conciliado con otro derecho fundamental, que es la efectiva prestación de los servicios públicos. Entonces, lo que procedería en el caso de las instituciones públicas es que se reconozca el derecho a la objeción de conciencia de cada funcionario de manera individual, pero que la institución como un todo debe necesariamente garantizar la prestación del servicio público. Finalmente, Patiño expresó que el artículo 6 de este texto sustitutivo no existía previamente y el cual hace referencia a las sanciones que podrían existir al incumplir la normativa. Con relación a la remisión que hace el articulado a un tipo penal que existe para sancionar conductas relacionadas con discriminación. Pero este tipo penal en ningún momento se refiere a la objeción de conciencia. Entonces estimamos que esa remisión lo que va a ocasionar en la práctica es que no se pueda penalizar el quebranto a la objeción de conciencia, que debe ser un tema que debe regularse de manera expresa en ese artículo o, en su defecto, hacer un nuevo tipo penal que se refiera al incumplimiento de este derecho fundamental. Algunos diputados independientes, así como el legislador José María Villalta y la fracción del Partido Acción Ciudadana, han indicado que buscarán, por medio de distintas mociones, entrabar el proyecto en el plenario legislativo. Bueno, televidentes, indicarles y recordarles que el espíritu de este proyecto, pues generalmente de lo que habla es de si algún funcionario o algún empleado del sector privado pues decide no recibir algún tipo de capacitación o inclusive brindar algún servicio, si siente alguna afectación a sus creencias, a su moral en temas religiosos. Así que bueno, esto es parte también de lo que la Procuraduría está mencionando, que podría estar generando algunas dudas de lo que es esta iniciativa. Veremos si en estos días que queda se ve acá en el Congreso o será hasta la próxima semana que ya se discuta en el plenario legislativo, donde, como lo dijimos al final de esta nota, varios diputados pretenden presentar mociones para poder entrabar el proyecto. Eisel, con esta información vamos a regresar con usted, que tiene más en el set principal de 13 Costa Rica Noticias. Gracias, David, por esta noticia. Muy buenas noches. Cambiamos de tema. La inflación o incremento en el precio no se está viviendo solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial. La crisis energética europea y el conflicto entre Rusia y Ucrania están provocando el aumento más alto de los últimos 14 años en el costo de la vida. Los especialistas afirman que este panorama se percibirá entre 18 y 24 meses. La inflación o el aumento de los precios se está percibiendo en todo el mundo. La pandemia, el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como la crisis energética europea está provocando que el costo de la vida se acelere. Para tener una idea más clara, la mayoría de los países centroamericanos son dependientes de los precios importados de la materia prima. En enero, el incremento en la materia prima fue de un 60%, el más alto desde el 2008. Es decir, que el 85% de la inflación que vive el país o el encarecimiento en precios son por los altos costos de las importaciones. En el plazo de un mes, el trigo ha subido 9%, el maíz un 8%, el acero, el oro y la soya un 15%, adicionando el costo del combustible. Asimismo, el índice global de alimentos va a un ritmo de 36%, impacto que ya se siente en la canasta básica y en los bolsillos de los consumidores. La inflación que ustedes están viendo en cada uno de los países es una inflación totalmente importada. Yo diría que en un 85-90% es una inflación importada, va a depender de los países más o menos, pero en términos generales es una inflación que viene de afuera. El tema de Ucrania está afectando desde no de ahora ni de ayer, sino que de hace 2, 3, 4 semanas, y por lo tanto han empezado a subir los commodities, porque además de todo, Rusia produce gas, pero es uno de los grandes productores de granos, de maíz y trigo del mundo, y soya. Entonces, sí está tensando un poquito sus mercados, y ustedes pueden ver como el trigo en el último mes
En las últimas 4 semanas ha subido 9%, el maíz 8%, el acero, el café, el oro, la soya 15%, que es otro grano que produce Rusia. Según el análisis realizado por Paulo de León, director ejecutivo del Central American Business Intelligence, Honduras, El Salvador y Costa Rica son los países más afectados de Centroamérica. Cuando los precios suben, nosotros, los consumidores, cada billete de $100, 100 quetzales, 100 córdobas, 100 colones o 100 pesos, usted puede adquirir menos cosas por ese mismo billete, porque todo subió de precio. Y eso se llama pérdida de poder adquisitivo y por lo tanto se está descontando que las ventas van a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque no podemos comprar la misma cantidad de cosas con la misma cantidad de dinero que teníamos antes. Entonces ustedes ven que ya las bolsas se están ajustando y también descontando que viene un apretón de tasas de interés. Y como ustedes saben, cuando sube el costo del dinero, que es una forma que tienen los bancos centrales para hacer que la inflación baje, incentiva la compra por crédito, la inversión y el consumo, y por lo tanto también va a haber una desaceleración. El especialista agregó que debido al contexto mundial que se vive, la inflación no se detendrá a corto plazo. La inflación también está provocando un aumento en la tasa de interés y por ende generará reducción de liquidez, y afirmó que al ser un país dependiente de los precios importados, es poco lo que puede realizar el Banco Central para evitar la afectación. El aumento en el precio y el elevado costo de la vida es una de las mayores preocupaciones que tiene la población a nivel centroamericano. Así se desprende de un estudio realizado por la firma Qatar. Los hogares están consumiendo menos, compran productos de marcas más baratas y aprovechan las ofertas, hábitos influenciados sobre todo por la inflación en Panamá y Costa Rica. Después de la salud y la pandemia, el aumento en los precios o la inflación sigue siendo uno de los temas de mayor preocupación para la ciudadanía. Así se desprende del estudio que realizó la firma Kantar. Y es que el 51% de los centroamericanos sienten presión por el incremento en el costo de vida, donde 8 de cada 10 se han visto afectados en el último año. Según el estudio realizado, el incremento de precios empieza a afectar el comportamiento de compra de los hogares. Actualmente, las personas llevan y gastan menos cada vez que van al supermercado. Este comportamiento está influenciado por inflaciones en Costa Rica y Panamá principalmente. Vemos 78% de hogares en donde se ha afectado los ingresos. Aún así, 76% de hogares confían en un mejor 2022. Es decir, hay optimismo. Además, eso sí, el 51% de centroamericanos les preocupa el aumento de precios o inflación. Es decir, sí ocupa ya uno de los tops en el ranking de preocupación. Por supuesto, en el ranking de preocupación, que es información que proviene del Consumer Watch, pues los temas de salud y de pandemia siguen ocupando los primeros lugares, pero luego el aumento de precios y las preocupaciones por una crisis financiera en los países pues siguen siendo también relevantes. Según el análisis que realizó la compañía, las familias están volviendo a retomar hábitos que realizaron en el momento donde inició la pandemia, como por ejemplo, a comprar productos más pequeños, marcas más baratas y aprovechar las ofertas. Vuelve a repuntar todo lo que tiene que ver, pues otra vez con envases o con más pequeños, con SKUs más pequeños o con todo lo que tiene que ver con affordability. Eso, digamos, vuelve a repuntar, sobre todo para el norte. Incremento en la compra de marcas de precio bajo, como lo son Economy y marca privada. Este tema lo destacamos porque en los momentos más fuertes de pandemia vimos un crecimiento de las marcas premium y vimos un crecimiento de las marcas mainstream. Pero pasado este tiempo, en donde quizás el consumidor también buscaba algo de respaldo, confiabilidad, ¿no? Algún tipo de valores de este tipo en las marcas. Pasado este tiempo y aunado a que la inflación está afectando a los consumidores, entonces otra vez empiezan a repuntar economies y private labels. La afectación predomina sobre todo en la clase socioeconómica más baja, con un impacto del 78%.
Cambiamos de tema. Este martes los agentes del OIJ allanaron la municipalidad de Pérez Celedón, además de 2 instituciones bancarias y otras entidades regionales, en busca de evidencia tras una investigación por el presunto delito de lavado de dinero. En total, los agentes allanaron 35 lugares y detuvieron a 24 personas, quienes figuran como supuestos integrantes de una organización criminal. Nuestro colega de Canal 14, Johan, nos tiene la información que nos preparó nuestro compañero Johan García. Gracias, amigos de Costa Rica Noticias. Los saludamos desde las cercanías de la Municipalidad de Pérez Celedón para comentarles que durante este martes se realizó una serie de allanamientos, 28 en total, aquí en el Valle del General. Fueron 35 a nivel nacional, pero enfocados en nuestro cantón fueron un total de 28, ligados a la legitimación de capitales. Varios allanamientos en casas, en una oficina de SENASA, 2 entidades bancarias, como les contaba, también la Municipalidad de Pérez Celedón, y hasta una finca muy cercana aquí en la zona de Pedregoso. Se buscaba información y a personas que estarían ligadas a la legitimación de capitales, colocando negocios que servían como mampara para este ejercicio ilegal en nuestro país. Vamos a escuchar a don Walter Espinosa, director general del OIJ, refiriéndose al trabajo realizado este martes aquí en Pérez Celedón. Efectivamente, hoy en la mañana, de manera simultánea, la sección de legitimación de capitales del organismo de investigación judicial, en coordinación con la Fiscalía que aborda esta misma temática, están realizando 35 allanamientos simultáneos. De esos 35 allanamientos, 28 son en lugares ubicados en el cantón de Pérez Celedón, en distintos barrios como Los Ángeles, Sinaí, Pedregoso, San Luis y otros. Y el resto de lugares están ubicados en Alajuela, Cartago, Heredia y San José. Estos allanamientos se relacionan con un caso realmente complejo, de difícil abordaje y que hemos venido trabajando desde hace algunos años. Y se identifica con una organización criminal que está asentada en Pérez Celedón y que durante mucho tiempo, de acuerdo con la hipótesis de investigación, se ha dedicado a lavar dinero. Eso significa que ha obtenido dinero de fuente ilegítima y que lo ha insertado en la economía legal mediante la ejecución de actos, contratos y negocios que pretenden brindarle apariencia de legalidad a la posesión del dinero y a la posesión de los bienes. En lo que corresponde a la Municipalidad de Pérez Celedón, vemos estas imágenes del funcionario detenido que salió a eso de las 9:30, custodiado por el OIJ, directo desde las oficinas de esta municipalidad hasta los tribunales de justicia, unos 100 metros de distancia. Muy cerca estaban las 2 instalaciones, por lo cual fue un traslado bastante rápido como parte de las personas detenidas durante este martes aquí en Pérez Celedón. Para Costa Rica Noticias, un reporte de Milton Celedón en cámaras y Johan García Gómez desde el Valle del General. Gracias a nuestros colegas de TV Sur, Canal 14. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, pero al volver le contamos que las acciones para el manejo de desechos en el país han sido insuficientes para controlar el exceso de basura. Los detalles al regresar en la segunda entrega del reportaje de la periodista Andrea González. Solo falto yo. ¿Y yo? ¿Y yo? Y no me la voy a jugar. En mi casa ya todos están protegidos. La vacuna sí funciona. Reforzar la protección contra la COVID. Vamos con todo. Yo me vacuno. ¿Y vos? Le invitamos para que nos acompañe este miércoles en Buena Vida. Vamos a tener ejercicios para disminuir la tensión de nuestro cuerpo. Además, los miércoles tenemos la sección Entre Pares con orientación sociolegal. Acompáñenos 4:30 de la tarde. Le esperamos en Buena Vida. En 13 Costa Rica Televisión apoyamos la democracia, el análisis y la información de primera mano basada en datos y entrevistas a fondo.
Durante esta campaña, le proponemos realizar un Zoom electoral para analizar juntos cada detalle de la problemática nacional, conocer quiénes son los candidatos de las diferentes tendencias y sus propuestas. Todo lo que usted necesita saber para realizar un voto informado. Zoom electoral con Ernesto Rivera, Vilma Ibarra, Álvaro Murillo y Gustavo Araya. Zoom electoral por 13, Costa Rica Televisión y Facebook Live de Costa Rica Noticias. Un día más en la escuela es la posibilidad de conocimientos nuevos. Ver a mi amiga Pau y saludarnos con alegría. Una carita feliz por hacer muy bien mi trabajo. Experimentar nuevas formas de aprender. Decirle mamá a la maestra sin querer. Una alimentación sana y riquísima. En la vida de una persona estudiante, asistir a clases le da la posibilidad de no quedarse atrás. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y garantizarlo es un asunto que compartimos. Consultas y denuncias 1147-8989-1147. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. 7 de la noche con 22 minutos. Hacemos un repaso de cómo cierra la cotización del dólar para este martes según el Banco Central de Costa Rica. Usted lo observa en este momento en pantalla. La compra 637 colones con 13 céntimos y la venta 644 colones con 74 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Costa Rica tiene una ley que pretende poner orden al manejo integral de los residuos sólidos. Señala al Ministerio de Salud como el principal responsable de velar por el cumplimiento de estrategias y a las municipalidades como entes de acción. Sin embargo, tras 12 años de su existencia, es muy poco lo que se ha logrado, y así lo ha señalado el Estado de la Nación y la misma Contraloría de la República. La cantidad de basura sigue creciendo, los rellenos tienen cierre técnico y Salud plantea como solución reciclar, reutilizar y rechazar. De esto hablaremos en la segunda entrega de los reportajes Residuos, una basura en el ojo de Costa Rica. El próximo mes de junio, la Ley para la Gestión Integral de Residuos estará de manteles largos. Cumplirá 12 años desde que vio la luz. Sin embargo, este tiempo no le ha sido suficiente. Y es que pese a los esfuerzos para la reducción de plásticos de un solo uso, por ejemplo, o los esfuerzos aislados para el reciclaje, la basura sigue creciendo. Esta ley señala al Ministerio de Salud como el responsable de regular y velar por el manejo integral de los residuos en el país. Sin embargo, esta cartera no ha podido hacer frente a la titánica tarea, más en un entorno en el que nadie desea hacerse responsable de sus desechos. Ese limitado control se evidencia en la falta de información que maneja ese ministerio y la herrumbrada articulación con otros actores, así señalado por el Estado de la Nación en su informe Gestión de Residuos Sólidos en Costa Rica, publicado en el 2019. La Contraloría General de la República también hizo ver la carencia de datos para medir el avance en la materia desde el 2016. Para
el 2020, Costa Rica generó 1.450.000 toneladas de residuos, lo que equivale a unos 4.000 toneladas al día de residuos, algo así como unos 300 autobuses cargados de basura. En el año 2020 únicamente se logró recuperar un 6,2% a través de reciclaje, compostaje o coprocesamiento. 83,9% fue directo a los rellenos sanitarios o vertederos sin manejo previo, y sobre el restante 9,9% el Ministerio de Salud desconoce su destino final. La fotografía aún se ve más oscura al compararlas con las estimaciones del Estado de la Nación, que asegura que únicamente el 78% de esos residuos es lo que llega a los botaderos o rellenos, es decir, que unas 880 toneladas diarias son tiradas a ríos, mares o son quemadas o depositadas en lotes baldíos. Para el 2019, 87 distritos de todo el país no contaban con la recolección ordinaria de residuos. Esto pese a que a todas las municipalidades deben de tener un plan para el manejo de estos. Al respecto, Salud afirma que los 82 cantones del país disponen de una estrategia aprobada, sin embargo desconocen su avance o implementación. Eso sí, reconoce que unos planes son mucho más agresivos que otros. Según el Ministerio de Ambiente y Energía, únicamente 64 municipalidades cuentan con el plan. En tanto, para la Unión de Gobiernos Locales, únicamente son 51 ayuntamientos. De esos 64, yo lo que diría, bueno, ¿y qué monitoreo hay? ¿Qué monitoreo hay para saber si eso que escribió? Porque en la ley ahí fue tal vez un fallo, se dice tienen que entregar, pero no se decía si había aprobación o no. Quizás ahí lo que falta en esa ley es el castigo y la multa, porque volvemos, eso también cambia el proceder institucional. En las toneladas de basura y la no planificación de la separación contribuye al agotamiento de espacios para la disposición final de los residuos. En el país existen 7 rellenos, uno en Santa Cruz en Guanacaste, 2 en San José, en Acerrí y La Uruca, uno en Montes de Oro de Punta Arenas, uno en Paraíso de Cartago y 2 más en la provincia de Limón, en el distrito de Limón y Pocosí, además de otros 16 vertederos o basureros a cielo abierto. El Ministerio de Salud espera que antes de abrir un nuevo relleno, los habitantes aprendan a reciclar, reutilizar y rechazar. De esta forma se disminuiría en al menos en el 80% la basura que se desecha. Vamos a estar listos en 5 o 6 años cuando el cierre del relleno de La Uruca sea efectivo. No, como le mencioné ahorita, digamos, el tema de reciclar y reutilizar no es la solución 100% fiable para atacar este tema. Somos una sociedad sumamente consumista. Entonces, el hecho del tema no es solo reciclar, también es realmente reducir nuestra huella de carbono, nuestro impacto, en tener acciones en las que podamos más bien contribuir localmente con emprendimientos verdes. El MINAE también sostiene a las 3R como el camino correcto a seguir y afirma que la aprobación de nuevos rellenos únicamente incrementa el impacto ambiental. Sin embargo, es más realista al afirmar que a Costa Rica le falta educación en el tema y sinergia entre los involucrados para poder concretar acciones más allá del papel y dejar de depender de los rellenos o vertederos. Mientras el plan de reciclaje llega a generar un impacto, las municipalidades siguen moviendo la basura a kilómetros de distancia hasta su destino final. El ayuntamiento de Cotobruz, en Punta Arenas, por ejemplo, pasea la basura de su cantón unos 366 kilómetros antes de que sea depositada en el relleno de Miramar. En tanto, el cantón de Golfito mueve sus camiones cargados con desechos por al menos 307 kilómetros hasta llegar al mismo relleno en Miramar. La disposición final de los residuos a futuro no se ve muy clara. 6 de los rellenos y 10 vertederos ya se encuentran en cierre técnico, es decir, que han alcanzado su capacidad máxima para recibir basura, lo que podría incrementar los traslados de los desechos hacia los destinos que sí se mantengan habilitados. Hay gente municipal o hay municipalidades que están invirtiendo dinero que quizás no tienen para ir a disponerlos.
Golfito lleva los residuos a Miramar, a Punta Arenas, y el camión le cuesta 350.000 cada viaje. Pero hay mentes muy cortas, porque uno pregunta, mire, ¿y por qué no hacen separación? Y le aseguro que llevará un camión por semana al relleno. Pero es que hay presupuesto, entonces es gastar por gastar. Hay una implicación muy importante, ¿verdad?, que es todavía aumentar más la huella de carbono por el traslado, por el uso de combustibles fósiles en los camiones. Estamos hablando de un impacto el doble de mayor, no solo de traer residuos de zonas tan lejanas, sino también utilizar los vehículos para hacer ese gran viaje que hay. Aumenta muchísimo más la huella de carbono. Los residuos son la tercera fuente de generación de gases de efecto invernadero en el país. Al año se producen 2.138.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente, según el Inventario Nacional de Gases 2021. Es la misma contaminación que generaría un solo vehículo al darle 106.253 vueltas a la Tierra. Recordemos que estos gases, al mantenerse en la atmósfera, absorben radiación infrarroja y contribuyen en el aumento de la temperatura de la Tierra. Un reciente informe sobre el clima entregado por Costa Rica a la ONU afirma que nuestro país enfrentará un aumento de entre 1 grado y 2 grados Celsius para el fin de siglo. Y en un escenario en el que no realicen acciones para reducir esas altas emisiones, el país podría enfrentar un peligroso aumento de entre 3,8 grados centígrados y 4,8 grados centígrados para final de siglo. Se estima que un 90% de los gases de efecto invernadero que se generan en un relleno sanitario o en un basurero se produce por el mal manejo de los productos orgánicos. La compactación anaeróbica de estos residuos genera gases de metano. Esto es un gas de efecto invernadero 21 veces más potente que el dióxido de carbono. El material orgánico es el principal responsable de la aparición de los lixiviados, el líquido tóxico y maloliente que incluso vierten los camiones en su recorrido. Compostar estos residuos disminuiría en casi 7 veces las emisiones de dióxido de carbono equivalente. En Costa Rica, el 53% de los residuos son orgánicos, el 33% son valorizables, mientras que solo un 14% son no valorizables, según el Estado de la Nación 2019. Pero aquí hay como un miedo, ¿verdad?, que la única solución es enterrar la basura, mal llamada basura, siendo los residuos materias primas secundarias que podemos aprovechar. Mañana hablaremos de los eslabones al final de la cadena: municipalidades, recuperadores y usuarios finales. Con 33 minutos, cambiamos de tema. En los últimos 4 años se incrementó la cantidad de deportaciones de personas extranjeras vinculadas con las pandillas centroamericanas conocidas como maras, mientras que para el periodo entre el 2005 y el 2016, Migración deportó apenas a 21 personas. Entre el 2017 y este año se contabilizan 167 deportaciones. Nuestro compañero, el periodista Andrés Ortiz, nos informa sobre este tema. Adelante, Andrés, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Así es, este número importante de personas que han sido expulsadas o deportadas con algún vínculo de las pandillas centroamericanas, las maras, lo que la Policía Profesional de Migración ha detenido y también ha hecho este proceso de deportación en los últimos años. Se ha incrementado si se compara entre el año 2005 y 2016 con los últimos años, 2017, 2018, 19, 20 y 21. Ha incrementado importante el número de personas que son detenidas y deportadas por la Policía Profesional de Migración. Este fue el momento en el que la Policía Profesional de Migración ejecutaba la semana anterior la expulsión de un salvadoreño de apellidos Trigueros Fuentes, quien cumplió una condena, pero que además tiene vínculos con la pandilla Mara MS-13. En los últimos años, la Policía Profesional de Migración incrementó la cantidad de deportaciones o expulsiones de personas extranjeras vinculadas con las pandillas centroamericanas de las maras. Veamos el siguiente cuadro. Del 2005 al 2016, 21 personas fueron deportadas, 18 salvadoreños y 3 nicaragüenses. En el 2017 aumentó a 20,
personas, 17 salvadoreños y 3 nicaragüenses. Para el 2018 fueron 34 personas, 30 salvadoreños y 4 nicaragüenses. Para el 2019, 45 personas, 39 salvadoreños, 5 nicaragüenses y un hondureño. Para el 2020, 30 personas, 27 salvadoreños, 2 nicaragüenses y un hondureño. Para el 2021, 36 personas, 21 salvadoreños, 14 nicaragüenses y un hondureño. Y para el 2022 hasta el 21 de febrero anterior, 2 personas fueron deportadas, un salvadoreño y un nicaragüense. En total, 188 personas. Se han estado observando el incremento de personas vinculadas a las pandillas o maras que han pretendido ingresar a nuestro país o que en otros casos sí lo han realizado. Hemos observado de que del año 2005 al 2016 la Policía de Migración logró deportar 21 personas pertenecientes a estos grupos. Ya para el año 2019 vemos un incremento y prácticamente deportamos 45 personas relacionadas a este tipo de agrupaciones y también realizamos el rechazo de 15 personas pretendiendo ingresar por los diferentes puntos fronterizos o aeropuertos de nuestro país. La Policía Profesional de Migración realiza deportaciones y expulsiones. Cuando se detecta a la persona tratando de ingresar a nuestro país, ya sea cumpliendo los requisitos o no. Ahí se analiza el perfil de la persona y si se considera de que esta persona es un riesgo para la seguridad de nuestro país, se rechaza de manera inmediata. También cuando están pretendiendo ingresar de manera irregular, se ejecuta esta misma figura. También aplicamos la figura de la expulsión, que tiene que ver cuando las personas tienen una condición migratoria ya regular establecida por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería, han cumplido algún tipo de sentencia por algún delito grave, se procede a través de la asesoría jurídica de migración a la cancelación de esta condición y la Policía Profesional ejecuta la expulsión. Y otra de las figuras, que es una de las que más aplicamos, es cuando estas personas son detectadas en nuestro país, que se encuentran de manera irregular o que han sobrepasado el tiempo de la estancia acá a través de un trabajo esquematizado de investigación y de análisis, se han logrado ubicar y se procede con el proceso administrativo de la deportación. Para el criminólogo y exagente del OIJ Gerardo Castain, estos pandilleros detectados en Costa Rica por el momento no representan un riesgo de que puedan conformar una estructura fuerte de esas pandillas en el país, pero que sí son de cuidado por sus antecedentes peligrosos. Donde hay que tener cuidado es en los cinturones de miseria, ¿verdad? Los cinturones de miseria es donde esta gente va a llegar porque de algún modo es una zona de confort donde hay una protección contra las autoridades en la Carpio, en los Cuadros, en los Guidos, en el Infiernillo. Entonces eso le proporciona a ellos una zona de confort y les permite estar evolucionando, salir de ahí, llegar ahí y ahí están protegidos. Si no hay una estructura definida y algo sistemático, yo no veo que haya ningún riesgo, aparte del riesgo que estamos pasando con la criminalidad criolla, yo no veo que vayan a representar un riesgo adicional. La mayoría de estos extranjeros son expulsados del país. De acuerdo con los expertos, estos grupos o personas individuales que han sido deportadas no representan de alguna manera un riesgo de que pudiera estar estructurándose estas pandillas dentro del territorio nacional, pero sí lo que manifestaron es que hay que tener cuidado con ellos por los antecedentes peligrosos que muchos tienen en estas pandillas. Le informó desde la Policía Profesional de Migración, Andrés Ortiz. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Gracias, Andrés. Muy buenas noches. Son las 7:39. Vamos a una pausa comercial. Al volver le contamos que el primer ministro Boris Johnson planea levantar todas las restricciones en su país. Al volver le contamos estas y otras noticias del mundo. Llegó al Banco de Costa Rica BCR Salud, una opción crediticia para atender todas las necesidades relacionadas con la salud humana. Si desea saber a quién está dirigido,
¿Qué incluye el plan de inversión? ¿Cómo es el crédito plazo, monto de financiamiento y tasas? Ingrese a www.bancobcr.com. Puedes solicitar todos los detalles de forma virtual completamente autogestionada ingresando a BCR Directo. Para consultas o dudas, acá les dejo la información. ¿Tenés preguntas sobre salud? Aquí encontrarás las respuestas. Los lunes tendrás una cita con un especialista que responderá en vivo todas tus preguntas sobre salud. Cada semana, un especialista distinto abordará un tema nuevo. Consulta en directo por 13 Costa Rica Televisión. Las formas de expresión de músicos, poetas, malabaristas, escritores y actores, entre otros artistas urbanos, cuyo escenario se encuentra en las calles de Aguascalientes, México. Arte Esquina con los viernes a las 9:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es. Este miércoles regresa Ale Ulate con una clase más de yoga. Las reparaciones de su casa deben ser prioridad en época de verano. Le explicamos por qué. Además, las aftas bucales pueden ser muy incómodas. Le explicamos las causas de este padecimiento. Esto y mucho más a las 10:30 por Café Nacional en 13 Costa Rica Televisión. Una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Haciendo oídos sordos a las críticas, el primer ministro británico Boris Johnson anunció el fin del aislamiento obligatorio en Inglaterra para los casos positivos por COVID-19. Fin del aislamiento obligatorio en Inglaterra para casos positivos por coronavirus. Así lo anunció el lunes el primer ministro británico Boris Johnson, haciendo oídos sordos a las críticas. En Inglaterra eliminaremos todas las restricciones nacionales establecidas por ley. Desde este jueves no será establecido por ley aislarse en caso de ser positivo. Y por lo tanto también finalizarán los pagos de apoyo para el aislamiento, aunque se puede reclamar el pago por enfermedad por un mes más. Si bien se anunció el fin del aislamiento, hasta el 1 de abril se recomienda que los casos positivos se queden en casa. El jueves, los test para detectar el coronavirus dejarán de ser gratuitos, salvo para las personas mayores o vulnerables. Johnson resaltó que más del 71% de los adultos recibió 3 dosis de alguna de las vacunas anti-COVID-19 en Inglaterra, el 93% de la población de más de 70 años. Hoy no es el día que podemos declarar la victoria contra el COVID porque aún no se ha ido, pero es el día en que todos nuestros esfuerzos de los últimos 2 años finalmente nos protegen mientras restauramos totalmente nuestras libertades. Tras el pico que provocó la ola de la variante Omicron en enero, Johnson había levantado la mayoría de las restricciones vigentes, como la mascarilla en interiores y el pase sanitario para las discotecas o eventos masivos. 2 años después del inicio de la pandemia, el Reino Unido es uno de los países más afectados por el COVID-19, con 160.000 muertos en el país.
En Kiev, el ambiente es de protesta por la decisión de Putin de reconocer la independencia de las regiones separatistas. Este martes se respiraba la tensión a las puertas de la embajada rusa en Kiev. Cientos de personas se congregaron allí para protestar contra la decisión de Rusia de reconocer la independencia de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk. La calma aparente en otras zonas de la capital ucraniana no oculta el malestar e incluso el miedo de la gente. Estamos muy asustados, no sabemos qué hacer porque tengo niños pequeños. Estoy muy preocupada, dice esta mujer. Estamos conmocionados, no sabemos qué hacer ni cómo reaccionar porque es una locura, dice esta otra. El peligro está ahí, no sabemos qué hay en la cabeza de Putin, dice este joven. El paso dado ayer por el presidente ruso Vladimir Putin ha repartido incredulidad, desconfianza y malos augurios entre la población de Kiev. El norte de Francia le hace frente a la tormenta Franklin tan solo 48 horas después del paso de la tormenta Eunice. Sin tiempo de reponerse, el norte de Francia le hace frente a la tormenta Franklin, tan solo 48 horas después del paso de la tormenta Eunice, que provocó daños importantes y dejó hasta 12.000 hogares sin electricidad. También clasificados en vigilancia naranja, los violentos vientos de la tormenta Franklin, supuestamente menos intensa que Eunice, dañaron construcciones e inundaron carreteras. En Irlanda del Norte, la Agencia de Medio Ambiente emitió más de 300 avisos y alertas de inundaciones por las fuertes lluvias y vientos. Una racha de ráfagas de hasta 196 km por hora azotó la isla de White, provisionalmente la más alta registrada en el Reino Unido. Al menos 14 personas han muerto en toda Europa durante una semana de tiempo salvaje que, según los meteorólogos, está siendo alimentado por una corriente en chorro inusualmente fuerte sobre el Atlántico Norte. Amigos, en los deportes, la UNAFUT presentó a su nueva presidenta como parte de la reestructuración planteada por los asambleístas. Esto y más en los deportes tras la pausa.